trabajar. La semana pasada hemos tenido, ¿qué cosa? Examen mensual. Y si hemos terminado ya el examen mensual, ahora estamos en otro examen para terminar ya el examen trimestral, que es el septiembre, ¿no? Terminamos con el segundo trimestre. Muy bien, entonces empezamos a hablar sobre climatología, ¿no? Lo que nosotros observamos en esta imagen acerca de climatología, hablamos de todos los fenómenos meteorológicos, ¿ya? ¿Que ocurren dónde? En la troposfera. Entonces son los factores o elementos, pues, de la atmósfera, que es la climatología. ¿Correcto? Entonces pasamos, pues, a hablar acerca de climatología. Entonces, definición del clima, climatología. ¿Qué es climatología? Dice que es una ciencia auxiliar de la geografía física que estudia, pues, sobre los diferentes tipos de climas, ¿ya? Entonces, climatología es la ciencia auxiliar ¿de qué? De la geografía física, que va a estudiar diferentes tipos de clima, como aquí les he puesto, pues, por ejemplo, una imagen sobre diferentes tipos de clima a nivel mundial. Muy bien, entonces tenemos, dentro de climatología tenemos el tiempo y el clima. Entonces, ¿qué cosa es el tiempo? Bien, el tiempo dice que es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado en un momento determinado. También dice, varía a cada momento. Por tanto, el tiempo es variable, ¿no? Como por ejemplo, en la mañana estaba haciendo un poco de frío, ¿no? Y ahora ya está cambiando, ¿no? Más tardecito de repente sale el solcito, etc. Entonces, va a variar, no es estable. El tiempo meteorológico se mide, pues, en periodos cortos, o sea, en horas, ¿ya? O sea, el tiempo meteorológico se mide en periodos cortos, puede ser, pues, en horas, ¿correcto? Dice que su ciencia de estudio del tiempo es la meteorología. Su ciencia de estudio del tiempo es la meteorología. Muy bien. Entonces, ¿qué es el clima? El clima es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado. No varía. O sea, no varía, por tanto, el clima es estable, ¿no? O sea, el clima estable, como por ejemplo tenemos aquí en el Perú 3 tipos de clima, ¿no? Tropical, húmedo, seco, etc. Continúa, no cambia. Muy bien. También dice el clima se mide en periodos largos, no menor de 30 años. Su ciencia de estudio de la climatología, o sea, de ciencia de estudio del clima es la climatología. O sea, su ciencia de estudio del clima es la climatología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? Entonces, ¿en qué se diferencia el tiempo, el tiempo y el clima? Tenemos acá la diferencia, como pueden observar ustedes, también lo pueden leerlo. Muy bien, entonces dice que se va a diferenciar, ¿no? El tiempo es el conjunto de circunstancias meteorológicas, como por ejemplo las temperaturas, la humedad, el viento que influye en un área determinada, ¿correcto? Entonces, ese es el tiempo, que cambia, varía constantemente, ¿no? Que vamos a ver los diferentes tipos de los factores que van a influir. Clima. La diferencia del tiempo y el clima es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. Como por ejemplo, el tiempo y el clima, acá más resumen que les he puesto acá. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento, lugar concretos, ¿no? Ejemplo, ¿qué tiempo hace hoy? ¿No? Por ejemplo, hace frío, ¿no? Hace mucho frío, hay mucha humedad, etc. A pesar que hoy día ya estamos ingresando, ¿qué cosa? A primavera. El clima es, ¿no? Dice que es el estado característico de la atmósfera en un lugar. Entonces, ¿qué clima hay ¿qué tipo de clima hay en una ciudad?
dependiendo, ¿no? Por ejemplo, puede ser tropical, puede ser oceánico, puede ser seco, puede ser húmedo, tropical, semitropical, templado, frío, cálido, etc. Entonces, eso van a hacerlo dependiendo de las ciudades o de los lugares o regiones. Entonces, esa es la diferencia del tiempo y el clima. O sea, el tiempo va cambiando, el clima es estable. Muy bien, ¿cuáles serán los factores que influyen, ¿no?, al clima o climatología? Los factores del clima son dos, los factores cósmicos y los factores geográficos. Entonces, ¿qué son los factores, por ejemplo, cósmicos? Los factores cósmicos son todos aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo ya sea nuestro planeta o con sus otros, ¿no?, los vecinos que se puedan relacionar con los astros vecinos. ¿Cuáles son los astros vecinos? Como por ejemplo acá pueden observar la forma esférica de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la energía solar. Son sus vecinos. Y por lo tanto, la forma esférica de la Tierra, por ejemplo acá, ¿no?, la forma en el polo es achatada y en el ecuador es ensanchada, ¿ya? Mientras que el movimiento de rotación va a determinar la desigualdad, ¿no?, la desigualdad iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. Acá como podemos observar, en esta parte está clara y en esta parte está oscura. Muy bien. El movimiento de traslación. El movimiento de traslación, muy bien, determina la desigualdad de iluminación de los hemisferios con relación ¿a qué? A las estaciones del año. O sea, tenemos primavera, otoño, verano, invierno y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros acá estamos, por ejemplo, a ver, acá estamos, por ejemplo, ingresando a primavera, mientras que en el hemisferio norte ellos están ingresando a otoño. Cuando nosotros estamos ingresando a verano, en el hemisferio norte están ingresando a invierno y así sucesivamente. Muy bien, la energía solar. La energía solar son los cambios constantes solares ocurridos pues durante las características climáticas, ¿no? Entonces, estos son los factores cósmicos que influyen en climatología. Pasamos a ver los factores geográficos. Estos son los factores geográficos. ¿Qué son los factores geográficos? Tenemos, por ejemplo, la latitud, la altitud, el relieve, la oceanidad y la continentalidad. Nos hablamos acerca de la latitud. ¿Qué es la latitud?Nosotros ya sabemos qué cosa es la latitud. Acá estamos viendo tierra, muy bien. Latitud norte, latitud sur, ¿no? Polo norte y polo sur. Entonces, ¿qué es la latitud? La latitud es la distancia relativa al ecuador terrestre. Acá, este es el ecuador terrestre. O sea, es la distancia relativa al ecuador terrestre geográfico, determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar, ¿no? Y establece ¿qué cosa? Establece la duración de los días artificiales. O sea, por ejemplo, mayor o menor temperatura. Acá como podemos observar. La altitud, también ya hemos hablado acerca de la altitud, ¿no? Desde los 0 metros hasta una máxima altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. La altitud es la distancia relativa al nivel medio del mar, determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. ¿Bien? Entonces, esta es la altitud, ¿no? Desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta el punto más alto. El punto más alto de acá del Perú tiene 6.768 metros sobre el nivel del mar. Si hablamos a nivel mundial, sería el monte Everest, ¿no? Y así sucesivamente.
Muy bien, pasamos al relieve. Entonces acá observamos, por ejemplo, el relieve. Acá vemos mesetas, llanuras, ¿no? Cordilleras, volcanes, nevados. Entonces, ¿qué es el relieve? Son las características de qué? Del suelo que presenta, ¿no? Sobre su textura, sobre el grado de humedad, ¿no? La vegetación y así sucesivamente. Entonces, este es el relieve. Pasamos a la oceanidad. Mira, acá están los océanos. La oceanidad es la influencia, ¿no? La oceanidad es la influencia de qué? De las proximidades de qué? De un lugar al océano. O sea, influye en qué? En la humedad alta y en la temperatura con poca amplitud. Esos son los océanos, o sea, regula la temperatura. Y finalmente pasamos a la continentalidad, que son los continentes. Muy bien, entonces la continentalidad es la influencia de qué? De la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar al océano. Influye en la humedad baja y en la temperatura a gran amplitud. Entonces, hay otros más factores que vamos a poder observar acá, por ejemplo, ¿no? Las corrientes marinas, ¿no? Por ejemplo, ya le hemos visto, por ejemplo, la latitud, acá, por ejemplo, son ejemplos que les he puesto sobre la latitud de las posiciones de un lugar del polo norte y polo sur. Acá, por ejemplo, este es el ecuador terrestre, polo norte y polo sur, ¿no? La forma de la Tierra que hace que los rayos solares lleguen pues en distinta intensidad. Por ejemplo, si vemos acá en el ecuador terrestre, los rayos solares llegan en forma perpendicular y en las otras zonas en forma oblicua, ¿no? La altitud es la altura máxima, ¿no? Por ejemplo, acá está, el punto más alto que uno puede subir. Otras, por ejemplo, factores como las corrientes marinas que les mencionaba. Otras corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Son movimientos o desplazamientos de agua en una dirección dentro de los mares y los océanos, en diferentes direcciones. Las corrientes cálidas, ¿qué cosa hacen? Favorecen, ¿qué cosa? A la evaporación. Y gracias a la evaporación se van a generar las precipitaciones, o sea, las lluvias. Y las corrientes frías van a provocar el efecto contrario, que no va a haber lluvias, como por ejemplo la corriente de Humboldt o la corriente peruana, ¿no? Estos son los esquemas de las corrientes marinas. La distancia al mar. La distancia al mar es que, por ejemplo, el mar se enfría y se calienta pues más lento que la tierra, o sea, se calienta menos. En cambio, los lugares cercanos al mar poseen temperaturas más moderadas. Mientras más lejos del mar, la amplitud térmica será mayor, o sea, la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja. ¿Cuáles son los elementos del clima? Los elementos del clima son condiciones físicas que se caracterizan a la atmósfera y a las relaciones con los factores geográficos que hemos mencionado, los factores cósmicos y los factores geográficos. Y por lo tanto tenemos dos tipos de elementos del clima. Los elementos, por ejemplo, termodinámicos y los elementos acuosos. ¿Cuáles son los elementos termodinámicos? Atentos. Los elementos termodinámicos son la radiación solar, acá, la radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica y los vientos. Esos son los elementos termodinámicos. Mientras que los elementos acuosos son lo que quedan, ¿no? La humedad atmosférica, la nubosidad, ¿ya? La nubosidad y las precipitaciones. Entonces hablamos de cada uno de ellos. Pasamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien. La radiación solar. Acá podemos observar diferentes, ¿no? La radiación solar y diferentes tipos de instrumentos que vamos a poder registrar la insolación y la radiación solar. Entonces, la radiación solar es la energía que recibe la atmósfera y la superficie terrestre procedente ¿de qué? Procedente del Sol. O sea, es la principal fuente de energía de la atmósfera, la radiación solar. ¿Correcto? Entonces acá podemos observar. ¿Con qué se puede
registrar la radiación solar, o sea, se puede medir. Para medir la radiación solar se emplea pues el llamado, actinómetro, ¿ya? Actinómetro, mientras la insolación, acá por ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo este jovencito, mientras que la insolación se registra o se mide con el famoso heliógrafo, ¿ya? Este es el famoso heliógrafo. Este instrumento va a registrar la famosa insolación, mientras que la radiación, ¿no? solar se mide con este famoso instrumento llamado actinómetro. Y finalmente, algunos solamente lo colocan. La radiación solar se mide solamente con el heliógrafo, así en forma general, ¿ya? La temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el factor numérico que sirve para especificar la cantidad de calor o energía radiante de un cuerpo, en este caso de mayor o menor cantidad de calor que existe pues en la atmósfera. O sea, la temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre de nuestro planeta. Va a depender de la oceanidad, de la latitud, de la altitud, y así. Esos son los factores que van a influir. Entonces, por lo tanto, tenemos, por ejemplo, la temperatura. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué se registra la temperatura? Tenemos, por ejemplo, acá dos tipos de instrumentos. Uno del solcito y el otro del hielito. Muy bien, entonces, este instrumento se llama termómetro, que todo el mundo lo conoce. Termómetro sirve, ¿no? Este termómetro de mercurio sirve para registrar calor, mientras que el termómetro de alcohol es para registrar, ¿qué cosa? La cantidad de frío, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la temperatura? Acá les he hecho un resumen. Es el grado de calor que se presenta en un momento, lugar determinado, ¿ya? ¿Con qué instrumento se registra? Con el termómetro. Hay dos tipos de termómetro, uno de frío y uno de calor. Entonces, uno es con mercurio y el otro es con alcohol, ¿correcto? Entonces, a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. Pasamos a la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica es ejercida por la atmósfera como consecuencia de la atracción gravitacional. ¿Ejercida por qué? Por una columna de aire situada directamente sobre el punto en cuestión. O sea, ¿qué quiere decir? Es la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre, ya sea a nivel del mar o la presión atmosférica es, por ejemplo, que se mide aproximadamente, lo normal es de, acá pueden observar, es de 1013 milibares, ¿ya? Pues esto, ¿qué quiere decir? Es 760 milímetros, ¿correcto? ¿Cuál es el instrumento que se puede registrar la presión atmosférica? Este es el famoso instrumento llamado barómetro, ¿ya? Con el barómetro se registra la presión atmosférica, ¿correcto? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la presión atmosférica? La altitud y la temperatura. A mayor altitud, menor presión atmosférica. La humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad, todo el mundo lo conoce, muy bien. La humedad atmosférica es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida pues en un volumen de aire. Acá está, se llama así a la cantidad de vapor de agua que contiene pues la atmósfera, ¿ya? Cuando la humedad está más cerca del 100%, se dice que está a punto de saturación o de rocío, ¿qué quiere decir? Es la humedad relativa. O sea, tenemos dos tipos de humedad, la humedad absoluta y la humedad relativa. Muy bien, o sea, tenemos dos tipos de humedad, o sea, clasificación de la humedad es absoluta y la humedad relativa. Entonces, ¿en qué consiste la humedad absoluta? La humedad absoluta es el contenido total de las moléculas de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire, mientras que la humedad relativa es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua
que existe en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación, aquí como podemos observar, que es el porcentaje, el 100%, ¿correcto? ¿Con qué instrumento se registra la humedad atmosférica? Con el famoso llamado higrómetro, ¿ya? Higrómetro. Por ejemplo, la humedad siempre va a estar relacionado con la vegetación, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos observar. ¿Con qué instrumento se registra? Se registra con el famoso llamado higrómetro, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen también en la altitud, la latitud, etcétera? Entonces, a mayor altitud, menor humedad. A mayor altitud, mayor humedad. Y así sucesivamente. Y finalmente nos pasamos, que nos toca, la nubosidad. Son las nubes, como podemos observar en esta imagen. Entonces, las nubes, ¿qué nos va a decir? Por ejemplo, las nubes, ¿no? Es el vapor de agua condensada en forma de partículas que están en suspensión en la atmósfera. Tenemos, por ejemplo, 3 tipos, ¿no? Las nubes se clasifican en 3 tipos. Nubes bajas, acá, nubes bajas, nubes medias y nubes altas. En las nubes bajas, por ejemplo, vamos a encontrar ¿qué cosa? En las nubes bajas vamos a encontrar las famosas nubes cúmulos, estratos, cúmulos nimbos, cúmulos, ¿no? Etcétera. ¿Qué este va a generar, que, por ejemplo, las lluvias, las lloviznas, los chubascos, etcétera? Y en las nubes medios vamos a encontrar los altos estratos y los altos cúmulos. Esto se antepone al prefijo alto, ¿para qué? Para poder diferenciar, ¿no? De las nubes bajas, ya que son del mismo aspecto, casi tienen el mismo aspecto, ¿no? Y finalmente tenemos el nivel alto, que son las nubes altas, que vemos, por ejemplo, acá los famosos los cirros estratos y los cirros cúmulos, ¿ya? Los cirros cúmulos. Entonces, estos son los más suavecitas que se puede observar, ¿no? Mientras que esta parte baja, que generan, pues, que las precipitaciones. ¿Y con qué instrumento se registra la nubosidad? Con el famoso nefoscopio, ¿correcto? Entonces, este es el famoso nefoscopio para poder registrar la nubosidad. Las precipitaciones. Todo el mundo sabe qué cosas son las precipitaciones. Es el proceso de caída o retorno del agua de las nubes. ¿Hacia dónde? Hacia la superficie terrestre. Ya sea en forma líquida o ya sea en forma sólida. Cuando les diga, ¿cuál es la clasificación de las precipitaciones? Líquida y sólida. Cuando hablamos de líquida, estamos hablando de qué? Estamos hablando, pues, de forma de gotas de agua, que por ejemplo son lloviznas, garúas, lluvias, aguaceros, chubascos, tormentas, etc. Mientras las sólidas, ¿ya? Sólidas cuando, por ejemplo, caen, pues, ¿en forma de qué? En forma de nieve, en forma de escarcha, en forma de granizo, en forma de pedrisco, etc. Acá está, por ejemplo, lo que se le he colocado. Entonces, ¿con qué se registran las precipitaciones? ¿Cuál es el instrumento para poder registrar? Es el famoso pluviómetro, acá está, el pluviómetro, ¿ya? Ese es el pluviómetro para poder registrar las famosas precipitaciones. Ahora tenemos el famoso viento. ¿Qué es el viento? Los vientos también todo el mundo sabe, ¿no? Son los movimientos horizontales de masas de aire que se realizan, pues, ¿en dónde? En la troposfera, ¿ya? En el espacio de la troposfera. Cuando el movimiento del aire es vertical, se denomina corrientes y son causadas por ¿qué cosa? Por la diferencia de presiones atmosféricas entre dos lugares. La dirección del viento, o sea, la dirección del viento se mide con el instrumento llamado veleta. Este es veleta, ¿ya? Con el instrumento, como parece un gallito que ustedes ven, esta es la famosa veleta, ¿ya? Para poder ver qué cosa, registrar la dirección del viento, se mide con famosa veleta. Y la velocidad del viento, o sea, la velocidad o la intensidad del viento se mide con el famoso, acá, anemómetro, ¿ya? Con el instrumento anemómetro se registra, pues, para medir la velocidad del viento.
¿correcto? Entonces tenemos también clases de vientos. Tenemos 3 clases de vientos. Los vientos planetarios, los vientos continentales y los vientos locales. Cuando hablamos de los vientos planetarios, estamos hablando de que de la circulación global. Los vientos alisios, los vientos, por ejemplo, polares, ¿no? Etcétera. Cuando hablamos de los vientos continentales, estamos hablando de la circulación regional, como por ejemplo las famosas brisas, los vientos monzones, los vientos ciclones, anticiclones, etcétera. Y cuando hablamos de los vientos locales, estamos hablando de las áreas específicas de un lugar, como por ejemplo el viento de Paracas, que está acá en el Perú. En Argentina tenemos el viento de Pampero, ¿no? De las Pampas. En Italia, si nos vamos a Europa, tenemos el viento Sicoro y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí son los factores de causa, los elementos y los factores que van a influir en el famoso climatología. Entonces, muy bien, pasamos a la práctica y necesito la participación de ustedes, ¿correcto? Entonces, léanlo bien las preguntas y después empiezan a participar. Bien, Richard, ¿quién más participa siempre? Sergio, Angulo, todos quienes están, quiero que participen todos, ¿sí? La primera pregunta, ¿quién me dice? Es el instrumento que... Sí. Muy bien, el instrumento que mide la humedad se denomina la B. ¿Termómetro? ¿Termómetro? Higrómetro, muy bien, la letra C, me dijo Richard, muy bien, higrómetro, ¿ya? La letra C, higrómetro. Número 2. La D. La D. La D. La D. ¿La D o la B? La D. La D. Dinero. Ay, yo no sabía que las nubes se evaporaban. La B. Claro, las nubes se forman, ¿de dónde? Se forman a través de la condensación, muy bien, la letra D. Número 2, condensación. Las nubes resultan de la condensación. 3, la inversión térmica se produce en la... La. Correcto, porque todos los fenómenos atmosféricos se registran ¿dónde? En la troposfera. 4. La B, Miss, la B. Las temperaturas polares se miden con el termómetro de alcohol, correcto. 5. La. A. Muy bien, precipitaciones. ¿Se dan cuenta? Precipitaciones, las lluvias no pueden ser, ese para poder engañarles, ¿se dan cuenta? Constituyen la caída de agua atmosférica. Entonces, la caída de agua, ¿qué cosa es? Sé que son lluvias, pero en realidad está dentro de ¿qué? Dentro de las precipitaciones, ¿ya? Número 6. La A, Miss. La 6. Vegetación. Los factores La D. que afectan La la D. temperatura La son D. todos, menos La gravedad. exacto, la La gravedad. D. No hemos mencionado de la gravedad, hemos mencionado de la altitud, vegetación, relieve, oceanidad, etc. Entonces, lo que no corresponde es la gravedad. 7. La presión. 7, correcto. La presión atmosférica. 8. El viento. Muy bien, correcto, los vientos. Bien. La entrega. 9. La temperatura. Correcto, la temperatura. 10.
La B. La B, Miss, la B. La La B. magnetosfera. La B, Magnetosfera. correcto, magnetosfera. El término que no está involucrado por el clima es la magnetosfera, ¿no? Que está fuera. Bien. 11. Tengo una hueva cuando me despierta para decir. El tiempo. La A. Ah, correcto, el tiempo. Muy bien. 12. ¿Cuáles son los factores del clima? Latitud, La latitud. No, factores que influyen. Porque dentro de los factores ya están la latitud, la altitud o lo que es el radiación, etc. ¿Cuáles Lluvia. son los factores del clima? Son 2. Altitud. Atmósfera. No, factores cósmicos y factores geográficos. ¿Ya? Acuérdense bien porque esto después va a venir en su práctica que la próxima clase que les toca. ¿Cuáles son los factores del clima, los factores cósmicos y los factores geográficos? 13. ¿Cuáles son las clases de nube, de la humedad? Eran 2. ¿Cuáles son las clases de humedad? ¿Cuál es la clase de humedad, chicos? La humedad relativa y la humedad absoluta. Acuérdense. 14. Lucía, me preguntaste del número 5, creo, precipitaciones, y el número 4, termómetro de alcohol. 14. ¿Cuál es la clasificación de los vientos según desplazamiento? Clasificación de los vientos. Horizontal. Muy bien, tenemos ¿cuántos? 3 tipos de vientos. Vientos planetarios, vientos continentales y vientos locales. Esa es la clasificación de acuerdo a su desplazamiento. 15. ¿Cuál es la clasificación de las nubes bajas? ¿Qué tipo de nubes estaban las nubes bajas que generaban las famosas precipitaciones, chubascos, lluvias? Cúmulos, estratos, cúmulos, nimbos, cúmulos, correcto, todo eso, ¿ya? O sea, prácticamente son los que van a generar las precipitaciones, esas nubes medias oscuras, blanquecinas como el algodón, etcétera, ¿sí, ya? Que van a generar las precipitaciones de las tormentas. 16. ¿Con qué instrumento se mide la nubosidad? Nefobasímetro. Nefobasímetro. Muy bien, nefoscopio o nefosmetro, ¿no? Pero más prácticamente nefoscopio, ¿ya? Nefoscopio. 17. ¿Con qué instrumento se miden las precipitaciones? pluviómetro, Pluviómetro, correcto, muy bien. 18. ¿Con qué instrumento se mide la radiación solar? En forma general. Piranómetro. Muy bien, Sandro. Heliómetro, muy bien, ¿ya? Heliómetro. Cuando es forma general, colóqueme el heliómetro. 19. ¿Cuáles son los factores geográficos? Menciono uno. La forma esférica. ¿Cuáles son los factores geográficos? ¿Se acuerdan del relieve, oceanidad, altitud, latitud, relieve, etcétera? ¿Ya? Baste que me mencionen 4, no hay problema porque hay varios factores, ¿ya? Factores geográficos. Cuando se dice cósmicos, hablamos hablando de qué? Cósmicos en forma de la Tierra. ¿Qué más era? El movimiento de rotación, traslación, energía solar, etc. Y cuando hablamos de los factores geográficos, estamos hablando en sí de acá, de la superficie. Estamos hablando del relieve, de la latitud, de la altitud, de los océanos, de las corrientes marinas, etc. El número 20 para terminar. ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico?
Diferencia del clima. El clima es estable y el tiempo es... El clima siempre va a ser igual. En cambio, el tiempo va cambiando. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo es el estado ¿de qué? El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar concreto, mientras que el clima es el estado característico de la atmósfera en un lugar. O sea, que en forma general no me acuerdo todo eso, el clima es estable, mientras que el tiempo es variable, ¿correcto? Esa es la diferencia. Entonces, hasta aquí ha sido nuestra pequeña exposición, estimados estudiantes. Conmigo será pues hasta la próxima clase. La próxima clase no tenemos clase en vivo, tenemos clase grabada y por lo tanto, en vez de clase grabada, les voy a enviar práctica, ¿correcto? Todo lo que hemos hablado acerca de este tema. Y no me hablan del famoso Google, por favor, y todos tienen la misma respuesta. Traten de ver, ¿no?, del videíto y saquen esa imagen, por favor, de él, ¿no? Porque algunos me hacen de internet y de verdad que a veces no se entiende. O sea, algunos tienen notas bajas, ¿correcto? Entonces, hasta pronto, queridos estudiantes. Conmigo pues será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, Richard. Nos vemos, chicos. Bye. Cuídense. Bendiciones. Chao.